Buenos amigos, una inexplicable falla en el sistema debe ser por una falla de internet o bloqueo, no sé qué cosa. No había podido iniciarme a las 6, estaba en punto, íbamos a iniciar a las 6 y no hubo manera. De manera que, bueno, empezamos con algunos minutos de retardo, es todo. Aquí estamos, como prometidos. Buenas tardes, se les aprecia, se le aprecia. Hola, profe, dicen todos allí. Buenas noches desde Londres. Ah, qué bien. El otro lado del Atlántico, doctor, saludos. Guarimbera 65, esto es de la gente de Radio Shelo, mi Venezuela heroica. Saludos. Carolina 15 compartió. Buenas tardes. Hola, papi. Libertad, no sé qué me llamo la papi. Guarimbera 65, o sea, y compartió en Twitter el Guarimbera, la amiga Guarimbera, a quien ya conozco. Saludos desde Caracas, buenas tardes. Fuerza y fe, desde Tenerife. Milali 52, hable sobre los jubilados y pensionados. Desde Panamá, Maigualida comparte. Doctor Franceschi, mi respeto. Doctor Franceschi, Kiss Peace. Opine sobre María Corina Machado, con mucho gusto. Hola desde Valencia, distinguido señor, saludos desde los Estados Unidos. Conspirando desde Iberia, Enki seguro. Mar Isla Lechería, Venezuela hasta los tuétanos presente. Ahí está la gente amiga de Venezuela hasta los tuétanos. Marupita, Sororita, Sorocaima 1515, Shira, Mavare, Dios mío. Hay tantas allí, amigas y amigos, ¿no? Guarimba si hay, ¿cómo se llama? El amigo, ay, Dios mío. Nada, son demasiados nombres. Buenas tardes, profesor. Buenas noches, doctor, desde Alemania. Mi Venezuela heroica está allí, la Romy también. Hoy hay muchos temas, sí, efectivamente. Saludo, doctor Combaduel. Saludo, doctor Combaduel, puede liderar Venezuela. Comente sus impresiones sobre la marcha 1 de septiembre. Ajá, llegamos a uno de los puntos que queremos tratar. ¿Qué les parece a los malandros amenazando a Ramos Ayud? Esa amenaza es vieja. Yo vi ese video que salía por ahí hace como un mes. ¿Supiste el 1 de septiembre para la gran marcha? Sí, bueno, hemos sabido, yo tuiteé algunas cosas. ¿Qué más? Saludo desde este país de esclavos. Tanto. Me parece un show lo de Alup. Grande, Franceschi. ¿Qué opina de esta marcha? Bueno, profesor, por favor hable sobre el escenario. Que no haya referéndum revocatorio ni elecciones de gobernadores. ¿Por qué la Asamblea no pide no sé qué cosa? Buenas tardes. La partida del burro. Ajá. ¿Por qué la Asamblea no pide la partida del burro? ¿Será que los militares tienen algo que decir de lo ilegítimo? Tienen mucho que decir, pero depende de los militares. Guarimbera 65. ¿Quién nos vende en la MUD? Mira, muchos y pocos, y todos y ninguno. Depende de los enfoques políticos que se tenga. ¿Qué opina de la rectora Sánchez del CNE? No sé qué pasa con la rectora Sánchez. ¿Qué le parece María Corina Machado? MCM, María Corina Machado. Trina está en campaña por María Corina. Phantom, llegó Phantom, saludo. ¿Por qué y dónde está escrito ese plazo hasta el 1 de septiembre? No, es el plazo de que le dio la MUD al CNE para que diga cuándo es que va a recoger el 20% de la firma. La verdad que no entiendo, pero yo dije que se querían ir a vacaciones y no hallaban cómo hacerlo. Porque bueno, es el mes de agosto, tienen que estar en vacaciones esta gente. María Corina llamó a la desobediencia civil, eso es correcto. Phantom invitó a sus seguidores, saludo de Cutler Bay, Florida. Aquí desvelamos desde Europa solo con usted y con gusto. Desvelándonos, ok. Están trasnochados. Pero no están tampoco tan tarde. Depende, porque los españoles se acuestan a las 2 de la mañana. Pero le da 3 semanas al régimen para que tranquen Caracas y no llegue la gente. Eso es correcto. ¿Dónde está escrito ese plazo? Enki se invitó a seguidores. Bien, creo que tenemos entonces que arrancar por algún ¿cómo se llama? Algún tema.
Y ese tema debería ser el de la gran noticia de que la MUD se ha reunido y ha decidido que le dice al régimen: el 1 de septiembre, dentro de 3 semanas, haremos una gran marcha hacia Caracas y tomaremos Caracas si no hay una definición sobre lo de la fecha de la recogida del 20% de la firma. 7, 8 millones de firmas. No, tantas no. Son 3 millones y pico, pero tienen que recoger 8 o 9 porque el gobierno les elimina 2/3, como les eliminó ahorita las del 1%, recogieron 1.800.000 y les validó 2 o 300.000. De manera que deben esperar un trato igual. No sé con qué motivo, que le faltó un rabito, que no fue hecha en papel cebolla. Alguna cosa inventan para falsificarle la firma, reventarle la iniciativa y la recogida de la firma. Pero el problema no es que el gobierno acepte lo de que recojan la firma, sino cuándo los autoriza. Y a lo mejor inventen una planilla distinta y nueva, que tiene, no sé, una dirección, vamos a suponer, que la gente tiene que poner la dirección, porque ellos van cambiando las reglas. Y cuando tengan entonces las reglas nuevas, pues dirán que una modificación de última hora que hay que hacerla con unas reglas nuevas. Y así irán hasta diciembre, cuando ya no haya tiempo de hacer un revocatorio, y dirán que para enero, si es que les interesa, porque en definitiva lo que les importa a ellos es que no se haga el revocatorio en los plazos que determina los 4 primeros años del gobierno, que el revocatorio ya es nulo a partir de febrero, cuando empiezan los 2 años últimos que autorizan al gobierno a mantenerse en el poder con la sustitución del presidente por una vía expedita, la de que el vicepresidente asume. Yo sé que esto lo saben mucho, pero hay otros que no lo saben, y lo repito: el gobierno perfectamente puede tratar de aguantarse todo lo que pueda y permitirse que Maduro incluso renuncie, pero en febrero, marzo del año que viene, cuando cumple entonces los 4 años, y según la Constitución, esos 2 últimos años puede seguir en pie el régimen de los chavistas, maduristas, diosdadistas, con una sustitución. Pareciera que Diosdado está en campañas para eso, anda de estado en estado con los dirigentes regionales y toda clase de bicharracos rodeándolo, para entonces llevar eventualmente una exigencia por parte del partido que Maduro deba marcharse, o inventan un cáncer de Maduro y entonces lo sustituye otro chavista, presumiblemente Diosdado. Diosdado, si es que quieren ir a una confrontación abierta, o buscarían otro, no sé, Rodríguez Torres, dicen que anda buscando por allí las 4 o las 5 patas al gato, o traerían a la reina del arroz, que eventualmente pudiera ser reelegible con una candidatura al 2019, pero es muy raro que el chavismo pueda hacer planes de mantenerse en el poder con un país alzado. La tesis nuestra es que el país debe alzarse cuanto antes mejor, y que es inviable que siga el gobierno chavista. Supónganse que dure 1, 2 o 3 meses más, cada día será peor, porque la economía está reventada y no tiene remedio. La desinstitucionalización, es decir, la quiebra del juego institucional, ya no va más, y efectivamente nada de lo que puedan hacer con esta oposición puede remendar nada sin algunas concesiones. La oposición pide el referéndum. ¿Sabe por qué Henry Ramos no quería el referéndum inicialmente y prefería una decisión expedita de la Asamblea que fuera al choque con Maduro y llevarlos a un terreno de negociación que implicara que cedían cosas importantes que pudiera usufructuar el país y la propia oposición? Bueno, eso no fue viable porque no habían los votos en la propia Asamblea Nacional. Allí no había votos para destituir a Maduro o imponerlo de una medida de desalojo o de juicio político o de declararlo loco, o la propia cuestión esta de la nacionalidad, que era tan fácil. Usted es, digamos, una persona que no cumplió el requisito de deshacerse de su segunda nacionalidad para postularse.
pero esa era la más complicada, según alguna gente que no lo dice en público, pero sí en privado, de que anular la presidencia de Maduro por ser colombiano implicaba, imagínense ustedes, retroceder 3 años en todo lo que pudo hacerse en 3 años sería ilegal. Eso empezando por, no sé, 2, 3 mil, 4 mil oficiales de alto cargo, de alta graduación. Era absolutamente imposible que pensaran entonces que estaban en condición ilegal por haber sido admitidos con esos grados y con decoraciones y todo como oficiales de alta graduación por un presidente espurio. Entonces resolvieron que eso no se tocaba. Al renunciar la Asamblea Nacional desde el 5 de enero a posesionar los 3 diputados del Amazonas, al no haberse constituido como cuerpo completo con los 3 diputados del Amazonas, renunciando a los 2/3, porque baja de 112, que eran los 2/3, a 109. Bueno, eso le cuesta que arrodillados, o no, doblados, para no quebrarse, como se dijera. Entonces la Asamblea Nacional perdió toda la atribución de poder decapitar el poder ejecutivo, el poder fiscal, el poder judicial, porque todos esos cargos de poderes delegados dependían de la votación de la Asamblea Nacional. El cargo de Maduro no, porque es constitucional por elección popular, igual que la Asamblea. Todos los demás son designados. Pues bien, al tener 2/3, la Asamblea Nacional hubiera podido rasparse todos los demás poderes. Y a Maduro podía cercarlo de tal manera, destituyéndole un par de veces el Consejo de Ministros, para lo cual tenía absoluta potestad con los votos de censura, etcétera. También Maduro podía haber disuelto la Asamblea. En lugar de escoger ese camino, uno y otro escogieron este camino de la Rochela. La Rochela. Es una Rochela constitucional. La Asamblea amaga con ejercer el poder, Maduro amaga con ser él el que lo ejerza, y allí tienen 6 meses de absoluta e inútil lucha de poderes, donde no termina de definirse si hay o no un poder legislativo autónomo que pueda efectivamente disputarle al Poder Ejecutivo su mandato, y el Poder Ejecutivo no se atreve, más bien por presión internacional, a no disolver la Asamblea. Porque no puede ser por el marco nacional. Ellos han hecho lo que les ha dado la gana en 17 años, y tenían allí una dirección de blandengues de esa Asamblea Nacional, que hubiera no apoyado, por supuesto, porque no pueden apoyar que los disuelvan o que los maltraten o que los sodomice el gobierno, pero sí se hubieran quedado más o menos con la misma línea de aguantar palo, de aguantar callado, y entonces proponer no sé qué otra medida de lucha pacífica, democrática, electoral, constitucional, institucional. Es decir, la manera como ellos han visto que no hay manera de sacar a esta gente del poder y que hay que llegar a acuerdos con ellos. Ahora que entonces el gobierno se ha burlado del referéndum, se está burlando, ellos incluso persisten en la convicción de que sí puede derrotársele al gobierno obligándolo a convocar el referéndum. Hasta ahora no han podido. Tienen 3 meses el gobierno, 4 meses mamándole gallo, y la Asamblea no asume que ya no va a haber, revocatorio, sino que asume que la MUD siga haciendo la tarea de, por vía política, de exigencia política, imponer al gobierno la convocatoria, ese referéndum. Dice que son 15 pasos. Para Capriles siempre es un paso. Es decir, vamos a recoger el 1%, se recoge. Entonces, vamos a recoger el 20% ahora de la firma. Bueno, pero dicen que hay 12, 13 pasos más, suficiente para que esto se alargue hasta enero, febrero,
una hipotética convocatoria de un referendo que no es necesario, porque en ese momento el gobierno puede decir, no quieren referendo, bueno, de todas maneras no importa porque el compañero Maduro está muy cansado y renuncia. Y entonces sigue otro presidente, electo por el PSV, electo por la mafia del poder. Sí, eso tiene que ver con esa loquetera de tener 5 poderes en lugar de 3, y todos vendidos, como dice Daniela Rendón. Bueno, mis amigos, ¿ustedes creen realmente que exista la posibilidad de hacer un referéndum este año, siendo que el gobierno dice tajantemente que no le da la gana de hacer ese referéndum? Bueno, yo le creo al gobierno, porque son ampones. Unos ampones dicen, si no te quedas quieto te disparo, y si tú en ese momento te agitas, pues te zampan un balazo, te matan. Si te resistes, te quemo. Y entonces usted se queda quieto. Pero tú empiezas a tratar de avanzársela al malandro. Bueno, te matan. Porque cada vez que el gobierno ha querido hacer algo, lo hace por atropello a la Constitución, a todo recato, a toda forma legal. No hay manera de evitar que hagan lo que les dé la gana, a menos que te alces. Entonces en la MUD ha salido una nueva tesis. Vamos a alzarnos el 1 de septiembre. A vaina. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a tomar Caracas el 1 de septiembre. Es decir, señores del gobierno, tienen 3 semanas para preparar la contraofensiva de anularnos lo que pretendemos hacer, que es llenarle a Caracas con 1 o 2 millones de habitantes que manifiesten. A mí no me queda ninguna duda, óiganlo bien, no me queda ninguna duda, que si el gobierno no impidiera esa movilización, con toda clase de marramuncias que va a hacer, pudiera haber en Caracas 1 o 2 millones de personas manifestando. Pero es que no lo van a aceptar. No es que no te dan el referéndum, no es que no te dan el 20% de la firma o te lo retardan como le da la gana, sino que el derecho que te has abrogado de manifestar pacíficamente, aunque sea rezando en Caracas el 1 de septiembre, eso va a tratar de impedirlo el gobierno. Entonces miren la situación en que estamos personas que como yo no los mueve ningún interés sectario, porque yo no confío en la MUD, no confío en ninguno de sus líderes y no creo que la estrategia que asuman haya sido en lo elemental la que necesitamos. Pero hay un hecho, corren los días, no hay un estallido social, no hay un estallido militar, siguen corriendo los días. Estamos a 8 días, a 3 días, a 2 días de la manifestación que convoca la oposición. Ya el gobierno, por supuesto, la ha prohibido y dice que es una manifestación subversiva que amenaza con la estabilidad democrática e inicia incluso acciones judiciales contra sus promotores. Pero muy bien. Sí, son muy predecibles, efectivamente, Jeremy. Entonces, es predecible la oposición y es predecible el gobierno. Entonces, la predecible MUD dice que manifestarán a pesar de todo. Y el gobierno dice, pues no habrá manifestación. Muy bien, entonces vamos al choque de trenes en las calles de Caracas. ¿Qué creen usted que uno diga respecto a esa movilización de la MUD? Que la mantengan, que el pueblo tiene derecho a manifestarse insurreccionado contra este gobierno. Pero es que esa es una provocación. Dirán muchos entonces que quieren que las cosas sigan así, pues llevando palos, porque tienen su bachaquero particular, porque tienen sus buenos ahorros en dólares y pueden comer completo en Caracas, con su bachaquero que les lleva a la casa todo, con el courier que les mandan, el puerta a puerta que le mandan de cualquier país vecino, de Miami, con definitiva, bueno, la facilidad de que estás en el medio de algo que te prometió no sé qué guisador del gobierno y te permite obtener unos millones, etcétera. Toda esa gente va a decir que es una provocación, que hay que tener paciencia, que las vías son institucionales. Tú dices que Capriles se echará para atrás, cormotazo. Es posible. Entonces, pero sin embargo, sigamos en la perspectiva. Hay una movilización para el 1 de septiembre. El gobierno dice no va y la oposición dice sí va. ¿Qué hacemos nosotros? Por supuesto que decimos,
que vaya la movilización, apoyamos la movilización del 1 de septiembre. Sabemos que es algo absurdo esto, de poner a 3 semanas una movilización que requeriría convocarse de inmediato. ¿Por qué no la convocan de inmediato? Porque de alguna forma los líos internos en la MUD habrán más o menos sido de este tenor. Ojo que yo no he hablado con nadie, ni me han tirado ningún dato de cómo fue esa reunión. Pero yo lo imagino así. Capriles anda en campaña electoral nacional por su futura candidatura presidencial una vez que obtenga el referéndum. Él está postulado ya para dirigir el país después de Maduro. Yo seguiré sin entender por qué Cipote no mantuvo la movilización cuando se le eligió presidente el 15-16 de abril y se arrugó, y se cagó y se fue para la casa. De manera que yo no creo mucho en esa nueva valentía de el señor Capriles. Yo me expreso así porque si sospecho que está pasando lo que está pasando, de que pactan con el gobierno que no haya del tal referéndum, que no importa, pero que la Asamblea Nacional tiene esta especie de aire, de luchadores y de, bueno, unos contestatarios del régimen. Bueno, chicos, ¿cómo hacer para creerle, Dios mío? Si es que han sido tantas muestras de blandenguería. Para mí el señor Capriles, yo no vine aquí a denostar de Capriles, yo sencillamente le quiero recordar a las nuevas personas que creen que uno está aquí para echarle al pobre Capriles, que según él deja el pellejo en las movilizaciones. No, Capriles es el mismo que el 5 de julio de 1999 fue el señor, ¿cómo se llama?, Jorge Olavarría, a dar un discurso en el Congreso, teniendo a Chávez aquí al lado, y Olavarría lo vapuleó al Chávez, y salió la doctora Sosa, que ella se iba porque se estaba ofendiendo la majestad del poder, con aquel discurso preclaro de Olavarría contra el zángano, el bicharraco Chávez que estaba sentado allí, y Capriles estaba clavado de cabeza en el escritorio y no aguantaba, Dios mío, la indignación de que le echaran a perder pues su presidencia el 5 de julio de la sesión, porque en definitiva él estaba muy incómodo con que se le agrediera a su Chávez. Amigos, este joven es parte de nuestras calamidades, es parte de nuestras calamidades. Y entonces uno no puede tenerle afecto político a una persona que nos vuelve a convocar para volvernos a embaucar. No, es que esta vez yo no lo voy a embaucar. Bueno, ¿y cómo creerte, chico? Nos convocas para el 1 de septiembre, pero ¿con qué vas a salir de aquel 1 de septiembre? Y el propio 1 de septiembre, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, ese es el problema, mis amigos, de estar, digamos, determinado por las opciones políticas de la MUD. ¿Pero qué propone usted? Bueno, yo propongo lo opuesto a lo que opina la MUD. ¿Qué opina la MUD? Que hay que combatir al gobierno electoralmente, pacíficamente, constitucionalmente y con la constitucioncita en la mano. Y yo digo, todo lo que vaya por eso, todo lo que vaya por esa vía, hay alguien que habló, Leopoldo, no alcancé a verlo. Todo lo que vaya por esas vías institucionales, sencillamente, está fracasado antes de arrancar. ¿Por qué? Bueno, pues son 17 años de convivencia con ese régimen. Ganaron 6 u 8 elecciones. La gente no sabe esto o no quiere saberlo o no quiere embanderarse con los que sostenemos esto. Leopoldo no debió entregarse a sabiendas de la que es Capriles. Sí, efectivamente. Bien, les digo entonces, si nosotros asumimos que es por la defensa de la constitucioncita de Chávez, y que todo debe hacerse por esa vía, entonces estamos fregados, estamos liquidados antes de arrancar. Pero ¿cómo se lucha? Bueno, en la cuestión electoral, por ejemplo, les decía, la oposición ganó 6 o 8 veces, y en todas pactaron que perdían. Y para esta elección del 6 de diciembre,
ya obtendremos las pruebas. Habían pactado una diferencia pequeña. Porque para eso es que se reúnen, para eso es que son las tratativas secretas. Hay alguien que hay nuevo en la vocería de la Asamblea, que es el propio Henry Ramos, quien muchos dan fe de que no está en la misma rosca de Primero Justicia y de, Borges y Capriles. Pero que Borges y Capriles nos vendieron el alma hace años. Bueno, también el filósofo El Zulia. ¿En quién creer, amigos? ¿Cómo hace uno para creer en ellos? Porque todo lo que han hecho efectivamente es para darle largas y largas a esta calle de la amargura, digamos, en la que tenemos ya 17 años. ¿Y qué propone usted? Bueno, una política que hubiera sido muy distinta, siempre. Pero es que entregaron la Asamblea. No, si el problema no fue abstenerse, el problema no es no haber sacado la conclusión de que esa abstención había que continuarla con un desconocimiento al régimen. Había que continuarla con parársele al gobierno debilitado porque solo había sacado el 12-13% de los votos esa Asamblea Nacional. Había que haberla desconocido y mantener el desconocimiento puesto que era absolutamente ilegítima. Entonces, ¿qué hacer, mis amigos, con una oposición que pactó su minusvalía permanentemente? ¿Qué hacer con una Asamblea Nacional que, habiendo ganado abrumadoramente como ganó, renuncia a sus 2/3 que había ganado y pacta no tenerlos? De manera que estamos en una situación absolutamente insostenible. Bajo esa óptica de la MUD, el chavismo es eterno en el poder. ¿Sabe, Cofranchetti, que Tomás Guanipa está a la sombra, pero torpedeando todas las decisiones? No sabía. Pero ese no es el candidato a alcalde de Caracas, claro. Él es alcaldía de Caracas. ¿Bien? La alcaldía que deja Ledesma porque sencillamente, bueno, Ledesma lo tienen preso. Ya es cómodo ganarle a Ledesma. Así como fue cómodo ganar Ledesma a Leopoldo cuando ilegalizaron, ¿cómo se llama eso? Deslegitimaron, ilegalizaron, inhabilitaron a Leopoldo. Y también fue fácil para Capelito ganar la elección del Estado Miranda cuando Chávez le ilegaliza, le ilegitimiza, como se dice, le inhabilita a Enrique Mendoza. ¿Usted no ven que son una partida de arpías allí matándose entre ellos? Ahora, Henry, y que no es de los que ha pactado. Bueno, podía empezar a demostrarlo mandándolos para el carajo a los que han pactado. Porque lo concreto, Guanipa aspira el cargo, pero es que son dos Guanipas, mi amiga. Hay un Guanipa en Caracas y un Guanipa en el Zulia. Nuestro representante dice que no quieren intervención militar. Bueno, allí está la otra causa. Las Fuerzas Armadas, efectivamente, por la vía de sus cúpulas alcahuetas de este gobierno, yo los he acusado de todo lo que podía acusarlos, de cabrones para arriba, además de narcosoles, de narcotraficantes, de defender al cartel de los Flores, de ser contrabandista, de robarse el tesoro público, de matraquear masivamente el país, de reventar la industria petrolera, la industria de Guayana, la industria cementera. ¿Qué no han maltratado? Ahora tienen lo del arco minero, el saqueo del arco minero. Efectivamente, de lo que se trata en lenguaje de Phantom es una contrarrevolución. Habría que hacer una contrarrevolución, como la que hizo Pinochet en Chile. Las diferencias vienen porque a los demócratas no les gusta una dictadura militar. Y tienen razón. Las dictaduras militares no son buenas, a menos que no sea una buena dictadura militar. Me explico. ¿Hasta cuándo van a enterrar a Pérez Jiménez históricamente si fue el mejor gobierno que tuvo Venezuela desde
1900 a 1960. Usted agarra y compara todos, y el mejor gobierno fue el de Pérez Jiménez. Podía habérsele sustituido, podía haberse tenido razones para, indignados, sacarlo del poder como se le sacó, pero enterrarlo históricamente como una especie de maldición, yo no estoy de acuerdo, porque miren ustedes ahora los adecos enterrados como si fuesen una maldición, los adecos y los copellanos, y ahora vamos al entierro de los chavistas como otra maldición. Resultado, el gomecismo fue una maldición, se salva un poco el Ronquito, porque el Ronquito lo precontraron porque no pudieron joderlo. Medina fue una maldición y los adecos querían sacarlo, Pérez Jiménez otra maldición, los adecos y los copellanos otra maldición y el chavismo otra maldición. Resultado, nuestro siglo XX y lo que va del XXI es una calamidad histórica como nación. Y es allí donde uno empieza a pensar, caramba, ¿no habrá algo de fondo, de muy profundo, no en nuestro gentilicio, en nuestra manera de ser, sino en cómo organizamos esta república? ¿No será que hay un mar de fondo o un mal de fondo en todo lo que queremos y que disfrutar de un país riquísimo y tal, y sencillamente esto ya no es disfrutable porque alguien se lo robó, alguien acabó con esto, o lo fueron acabando a lo largo de años? En todo, respondiendo al amigo Prieto, si no me va a volver a repetir 10 veces la pregunta, no quieren una intervención militar. Por eso hay que tomar nosotros la representación política. Muy bien, amigo Phantom, pero el problema es que es una proclamación. Tomamos la representación política a nombre de quién, con qué masas. Entonces, como acá te van a esperar aprobación de la MUD para actuar, nos jodimos. No, ellos no están esperando la aprobación de la MUD. Porque esa es una lectura correcta la que usted hace respecto a lo que pregunta el amigo Prieto. Si nuestra condena a la MUD es porque no quieren intervención militar, bueno, esa es una raya más que un tigre, porque suponen ellos que ellos puedan tener la solución, y sobre todo porque no les gusta para nada un cambio de régimen político que implica que ellos no puedan reconstruir ¿cómo se llama eso? Las clientelas partidistas. Venezuela tiene un cáncer desde 1958, es la clientela política como forma de organización básica de la llamada sociedad civil, que se expresa a través de partidos y pacta con las otras clientelas cómo cada uno tener sus espacios de comer algo del presupuesto nacional, de disfrutar algo de canonjías y privilegios. A ver, no entiendo. Dudo que se moleste por eso, amigo. ¿Quién se molestó? Ahora sí no entendí nada. A ver, aclárame algo ahí, Fato. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién se molestó? No se crea, muchos confían ya en políticos, se oyen en las calles, no nosotros. Si el pueblo sale a las calles, la FAN lo apoya. Claro, si el pueblo sale a la calle, la FAN lo apoya. María Corina Borges dijo hoy que la gran toma de Caracas sea el 1 de septiembre y que ese día el CNE dirá el referéndum. No sé, el revocatorio. Doctor, tendría que leer. Es que no puedo, amiga Guarimbera, no puedo leer y hablar. Eso es, yo no sé, se apega a otro tipo de ser humano. Yo no soy esto que pueden leer de política, hablar de política, pensar en política y zanjar la conversación. El cáncer es la corrupción, sí, pero el cáncer además es la clientela política como formación social básica en la administración del Estado. Clientelas de partido. Comes mejor si eres de la clientela del partido que está en el poder. Tienes acceso a contratos si eres de la clientela. Eliges gobernantes en primera línea si eres parte de la clientela partidista. Bueno, así tenemos muchos. Dijo que no se moleste, que usted goce mi respeto. Claro que sé, amigo Prieto. No estoy poniendo en duda que usted me respete y tanto como yo lo respeto a usted. Y la MUD y el régimen no quieren, no sé. El amigo Prieto le pide que no se moleste. Ya está, Phantom, arreglado el lío. Yo no estoy molesto con nadie. No me molestan las preguntas por más insistentes y
¿cómo se llama?, e incisivas que sean. Yo me molesto cuando hay algún saboteador que vino a tratar de acabar con esto. No es el caso de ninguno hoy. Me ha tocado bloquear 2 bicharracos que venían por aquí, a tratar de impedir que hablemos normalmente. Y dicho sea de paso, no soy mala pulga, puedo discutir por horas, sin molestarme, aunque mi tono de voz pareciera que, digamos, estoy como indignado. No. Coño, soy bruto, pero no entiendo jurídicamente lo de la fecha del primero. El primero es que se fueron de vacaciones, es muy sencillo. Agosto es un mes de vacaciones en Venezuela. ¿Bien? Y en la casa dicen, papá, mis vacaciones, yo quiero ir. Entonces todos se van en agosto. Qué casualidad que es la primera semana de agosto, quedan 3 semanas de agosto, y la familia presiona, no puedes tú estar otra vez con ese agite. La familia primero, le dicen a los diputados, y entonces muchos dicen que no, que hay que mantener la batalla, pero otros muchos dicen, no, conmigo no cuente, mano, porque ya yo estoy desde el año pasado todos los días en esta tarea, y hay que descansar una semana. Entonces resolvieron darle un mes al gobierno. Esto puede ser tomado de muy malas pulgas por alguien de la MUD, porque obedece a otros cálculos y no solo las vacaciones. El cálculo del 1 de septiembre es que si ha de haber un golpe, lo va a haber antes del 1 de septiembre, calculan algunos. Si ha de haber estallido social, debe haberlo antes del 1 de septiembre. Si ha de haber, digamos, una, ¿cómo se llama?, una definición, por fin, del CNE, de que haga visible que no quieren darnos el referéndum, será antes del 1 de septiembre, dicen también. Si han de criticar tanto a Maduro que lo saquen de allí, o que hagan un calendario de negociaciones, que hay que reactivarla, hasta con el Vaticano metido, bueno, será antes del 1 de septiembre. Si son 3 semanas, como para aclarar las cosas, y los bolichicos pagando pasaje, así es. Yo no veo un estallido social a futuro, lo hay todos los días, sí, así es, usted tiene razón, ¿sabe? La gente está esperando un gran estallido, y resulta que el estallido es a cuentagotas, diario, multifacético, multisitio, no sé, en todas partes hay un estallido todos los días. Saludo al vicealmirante, un gran amigo, y lo extraña, hace falta. Señor A.C. Fernández. Bueno, se lo diré con mucho gusto, amigo Fernández. Spray. No entiendo, Phantom. Ya va. Eso es exactamente lo que... No alcancé a leer. ¿Quién coño piensa de vacaciones y no de posterior? Mira, chico, no te expresas, va, mira. Multiorgánico. Demasiada sumisión a las dádivas alimenticias. Amigos, no se metan con eso de las dádivas alimenticias. Usted no tiene 4 muchachos que le estén jalando por el camisón a la pobre mamá llorándole por comida. La gente va a esas colas y acepta esas humillaciones, digamos, y con una indignación nunca vista, pero van a esas colas porque necesitan la comida para los muchachos. Y ningún discurso de Capriles remedia eso. Y ningún discurso radical remedia eso. Y ninguna promesa de militar remedia eso. Y ninguna promesa del gobierno lo remedia. Entonces usted se entrega a una cotidianidad de fatalidad. La fatalidad de ir a esperar que te den que comer. Porque somos una especie que depende o de la caza, de la pesca, o de la agricultura. Sembrar no pueden, el gobierno los manda a sembrar en materos. No sirven los materos, porque además cualquier fruto, tubérculos u hortalizas necesitan 2, 3, 4 meses, todos, para poder comerlo. O necesitan irse para el campo. Pero si usted va al campo y tiene unas carautitas sembradas, vienen y se las roban en la noche. Lo cuento porque le ha pasado a 2 amigos míos en fincas cercanas donde yo vivía, que le roban las carautitas en la noche. Lo que tengan se lo roban. Porque el país ya se lumpenizó. Esta es una cosa nueva que no teníamos en Venezuela, es que el AMPA se hizo masiva. Usted está a favor del saqueo, yo no puedo estar a favor del saqueo.
Pero el saqueo es una medida desesperada, de gente desesperada ante un cuadro desesperado, de unas instituciones absolutamente, digamos, reventadas, que no garantizan absolutamente nada. Una economía reventada, una agricultura reventada, una ganadería reventada, todo está reventado. La gente va al saqueo como última alternativa. Y el ganado lo están sacrificando de forma espantosa, eso es cierto. Amigo, yo conozco a alguien muy cercano que tenía, para contarle esta anécdota y así les pinto todo el esquema de la cría de por ejemplo, de cerdos. Miren ustedes, yo conozco a alguien muy cercano que tiene una cría de cerdos. Hasta hace 2 años, mantener 3.000 cerdos cuatrimestrales, es decir, 13.000 cerdos anuales, con 660 madres de alta calidad genética. Lograba tener un precio que muy ajustadamente daba una poquita de ganancia y mantenía los costos, que el 90% es alimento concentrado. Si usted tiene un cerdo, mi amigo, usted puede llevarle la sobra o va de un portugués que tenga una venta de legumbres y le da los desechos de las legumbres y tal, y de los tubérculos allí, va y se los lleva al cochino feliz. Pero si usted tiene encerrado 3.000 cerdos, 4.000 cerdos, usted tiene que dar alimento concentrado, industrial, porque si no, fracasa, porque si no, se revienta esa empresa. Pues bien, permítame contarle un momentito esto, después sigo con vuestras reflexiones de las alturas políticas. Pero esta persona entonces, que tenía 120 kilos de promedio, 110 kilos de promedio a los 5 meses de nacido, y una tasa de natalidad por encima de 10 vivos y criados de cada una de esas madres cada 4 meses, es decir, 2.3 partos por año, a 10 cerdos vivos al destete, decía, a los 28, 30 días, o a los 21, 30 días. Bueno, esa persona tiene en este momento 36 madres. Y los cerdos que le quedan, 1 o 2 centenares, tienen 60 kilos de promedio a los 5 meses. Y no tienen venta porque se los devuelven del matadero, porque dicen son un saco de hueso con pellejo. Esa es la industria porcina de muchos en Venezuela. Las granjas avícolas todas cerradas. ¿Sabe quién mató las granjas avícolas? Hugo Chávez Frías, importando pollo brasileño y argentino. ¿Sabes quién mató las cosechas de arroz de Portuguesa? Entre otras, la reina del arroz, con sus comisiones de decenas de millones de dólares por gigantescos embarques de arroz. Y todos, aceite de Siria, dice. Yo no sabía que traían aceite de Siria. Bueno, mis amigos, esto es un desastre completo. Yo no les voy a informar a ustedes lo que sufren los venezolanos, y más aún los que están viviendo allá. ¿Por qué no se levantan los militares? ¿Usted sabe por qué no se levantan? Porque el que se levante el día que no es, los matan. Se matan entre ellos. El día que se entienda eso, se entenderá la psicología con que la familia militar ve este problema. El gobierno fabricó toda una corte de áulicos, de esbirros del régimen. Pueden llegar a ser, no sé, 2.000, 3.000 oficiales, de 12, 8.000, 9.000, 10.000, 12.000 oficiales. Pueden haber fácil 1.500, 2.000. Perros fieles del gobierno, matones, narcos, bandidos, narcotraficantes, organizados para defender su mafia de gobierno. Bien, se alzó fulano, le caen encima y lo matan, lo secuestran, los dan. La justificación perfecta, alzado en armas, muerto en combate, no sé qué cosa. ¿Bien? Y si es conspirando, los agarra. Y cuando tienen suerte que han madurado todo un movimiento muy profundo, llega algún bocón que le cuenta a alguien de la MUD, y la MUD viene, inspecciona y le ve posibilidades. Entonces lo sapea. Ay, mis amigos, miembros, alta dirección MUD, que han delatado conspiraciones militares. Es decir, siempre pierden. Entonces se mantienen unidos en la más absoluta clandestinidad.
Yo no voy a ufanarme de que tenga muchos contactos militares, pero los que tengo les exijo que no me informen. Yo no necesito saber nada, porque no tengo a nadie a quien informar de cómo va la vaina, que es lo que siempre peor. ¿Y cómo va la vaina? ¿Para cuándo es? ¿Y para qué carajo quieres tú saber esa vaina, sí? ¿Para qué carajo quieren saber cuál es el día de la conspiración y quiénes están? Hay unos que ya exageran, agentes del gobierno, en radios donde estoy yo, etcétera. Doctor, ¿y en quiénes están pensando para esa junta militar? Y a mí se me ocurrió algo muy sencillo. Se me ocurrió meterme yo en la junta para que dejen de hablar tonterías. Porque o estoy o no estoy. Si no estoy, no pasa nada, que estén otros, Dios mío. Me devuelvo a mi país a ser un sembrador, un criador, y viviré tranquilo en mi país. Lo que yo no acepto es que me pongan en una vaina de esa y pongan un bolsa arriba de mí, porque no sé qué grupo económico que está. No, eso no va conmigo. Yo, si soy, soy. Si medio soy, no. Entonces, se me ocurrió, cada vez que me preguntan, y entonces, ¿en qué venezolano? En mí, yo estoy pensando en que yo puedo, el almirante Carratú puede, y el comisario Peña puede. ¿Por qué decimos nosotros tres? Porque estamos en el exilio, no nos pueden vainar, Teodoro Vaina, ¿cómo se llama? El tal bicharraco ¿cómo se llama? Diosdado. ¿Qué vas a hacer? Nos metiste juicios a todos. Nos has calificado de terroristas y de que queremos matar a Maduro y de que seas pendejo, chicos, no nos va a envainar porque estamos en el imperio. Y el imperio no nos va a entregar, hasta nuevo aviso, no nos van a entregar al gobierno Maduro, chicos. Y para que Diosdado entonces nos ponga los ganchos y nos zampe preso allí indefinidamente. Los que les gusta estar presos, o los que creen en la justicia, o los que tienen un plan personal para que la prisión los bañe de la popularidad del víctima, líder víctima. Bueno, ese cálculo lo hace otro, yo no lo hago. En las cosas que yo pueda ganarme por lo que tenga de talento poco o mucho, no será precisamente por unos ganchos que me pongan los bicharracos chavistas hechos, estos, que bueno, yo no sé qué manera esta de no calcular bien. Chico, ¿cómo vas tú a caer preso a un gobierno? Es más, si estás preso tienes que fugarte. El comisario Peña es Johan Peña, antiguo funcionario de la DICIP, en la época en que la DICIP agarraba malandro parejo, en la época en que la DICIP desmanteló todas las penetraciones de los carteles colombianos en Venezuela, y el agente estrella que se metió en el cartel de Cali o en el cartel de Medellín era Johan Peña, y trabajaba con la DEA, y trabajaba a la cabeza de la DICIP, y entre los que cayó de todas esas maneras en que Johan dirigió ese proceso, se liquidó nada más y nada menos que al jefe de la Guardia Nacional de Venezuela, y una representante de la DEA que estaba metida también en el narcoestado, en el narcolavado, en la distribución de narcóticos en Venezuela. La de la DEA allá la agarró Johan Peña y se le entregó a la DEA de aquí. Ese Johan Peña, un honorable policía venezolano. ¿Quieren más señas de él? Les puedo contar cosas que ni se imaginan. Johan Peña en los años 70, tardíos 70, principios de los años 80, era miembro de una cosa llamada Punto Cero. ¿Saben qué fue Punto Cero? Un grupo guerrillero que hizo su entrenamiento y de ahí tuvieron su nombre en Punto Cero, el punto cerca de La Habana donde estaba el cuartel de entrenamiento de la guerrilla. Y ellos fueron a Venezuela, llamados los hermanos Botín y Marín, es lo que yo recuerdo, está muy chiquito, no, mentira, estaba ya, yo me acuerdo de esos episodios en que, bueno, asaltaron cuarteles, asaltaron aviones, asaltaron, una guerrilla poderosa, y fue desmantelada a tiros, mataron a todos, y algunos no los mataron, porque ya estaban desmantelados, no se vendieron, no delataron, hubo varios de ese grupo que sí delataron,
Y los hermanos Peña parece ser que se salvaron de que ni siquiera los maltrataron, cuando los agarraron presos. Los llevaron al cuartel San Carlos. Cuenta Johan, que es un hombre absolutamente honorable, igual que su hermano médico, que a ellos no los tocaron porque tenían una especie de aureola. No solo de que no iban a arrancarle bajo la tortura nada, sino que eran hijos del coronel Peña, del coronel Luis Peña, que fue uno de los militares, digamos, de que armó la conspiración exitosa contra Pérez Jiménez. Y era un general demócrata de todos los años del betancurismo y de los adecos y copiando en el poder. No era un hombre ligado al poder, pero un hombre respetable en las Fuerzas Armadas. Y los hijos de él se metieron al tal punto cero. Ellos entonces, la amnistía, ¿cómo se llama? Aquella, no sé si fuera amnistía Caldera, ¿cómo se llama? Aquella pacificación, o lo que fuera, o las propias amnistías que iban dando los presidentes, salieron de allí, y Johan a los 3, 4 años entró a la DICIP en la cuestión de droga, era piloto, y entonces se hizo piloto para penetrar en los carteles de la droga colombiana. Esa es la historia de Johan Peña. Él está aquí hace 10, 12 años, lo acusó el gobierno de la, ¿cómo se llama?, de la liquidación del fiscal Anderson. Hay varios amigos de él que están acusados de lo mismo, siendo inocentes, porque se supo que era un asesinato bajo mandato de altos personeros del propio gobierno chavista, pero pagaron el plato con estas células, digamos, que eran de la policía, trabajan en policía de Sucre, es decir, tenían un historial que no era de chavistas, y entonces los agarraron y los amparon en cana. Los hermanos Guevara tienen 12, 13 años, ¿no? ¿Tiene cuántos? Dios mío, ¿será posible que tengan más de 11 años? El tiempo de la muerte del fiscal los hermanos Guevara son 3, ahí están todos presos. Y a Johan no lo pudieron agarrar ni a Luis porque se largaron. Y acá en Estados Unidos, la propia DEA y una misión especial del gobierno venezolano que ha mantenido permanentemente la insistencia de que Johan debe ser repatriado y que debe ser juzgado y que no sé qué cosa, no le dan el asilo político en Estados Unidos y más bien quieren expulsarlo de acá y le piden que se vaya a uno de 5 países que le dan como opción. Incluso tuvo un grillo en un tobillo, un grillo eso electrónico, después se lo quitaron, porque se ha movido, él tiene amistades en la vieja DEA, pero aquí las costumbres cambian, mis amigos. No es verdad también que el imperio no tenga algunas fallitas, y hay muchos agentes del gobierno venezolano que protegen a los suyos, protegen malandros, protegen grandes fortunas de chavistas en Estados Unidos. Y una vez que fue Johan a uno de los juicios que le hicieron acá, se encontró que la juez había sido la juez que liberó a un gran narco venezolano que él lo había metido preso. Y en lugar de inhibirse esta señora, pues le volvió a recargar las tintas a que no se le dieran las, ¿cómo se llaman?, las garantías constitucionales como exilado, etcétera, a Johan en los Estados Unidos. Bien, esa persona ha hablado claro, tan claro como yo, sobre toda esta calamidad, porque Johan viene de algo que ustedes deben conocer en su portal, cuando ven alguna, por ejemplo, no sé si en el Facebook, en el Twitter de él, aparece Johan con 26, 28 años menos. ¿Sabe dónde está? Calzado con una ametralladora, con un fusil automático, en Miraflores, echándole plomo a los del 4 de febrero, al golpe chavista el 4 de febrero. Johan fue un combatiente de la defensa, dice Phantom, que es en Twitter, que se consigue esa foto. Él es combatiente contra el 4 de febrero. Y es de los que lleva, digamos, ¿cómo se llama?, a Diosdadito. Y por eso Diosdado le tiene una tirria grande. Diosdado, Johan lo vio meado el 4 de febrero. Meadito. Muy meado.
Ese es Johan Peña, combatiente de la democracia venezolana desde la pelea contra la droga y la pelea política para evitar que el 4 de febrero ganara. Y desde entonces, desde que ganó, ¿cómo se llama?, hasta el propio Caldera y luego los chavistas, por supuesto, perseguido. Johan Peña es un demócrata con el cual hay que contar, porque nos garantizaría, en cualquier instancia de un gobierno serio que haya en Venezuela, Johan debería tener grandes responsabilidades para, yo no voy a decir el exterminio, porque eso suena a fascismo, suena a nazismo, pero ese es el tipo de persona que necesitamos para una drástica reducción del hambre en Venezuela. Johan y Luis Peña también, el hermano, que es médico. De manera que nadie se sorprenda cuando nuestros nombres aparecen por allí, porque no vamos a hacer lo que siempre se hace, que es que no, yo no tengo aspiraciones. Sí tenemos aspiraciones, queremos estar en ese gobierno de facto. No vamos a ocultar que queremos una profunda transformación del país. Los que den ese golpe, si quieren nos mete, o los que den esa especie de llegadero militar que puede tener esto, los que nos quieran meter, perfecto. No nos quieren, no importa. ¿Y cuál es el problema? Es muy difícil andar en campaña. Dice que entreviste a Johan, con mucho gusto. El problema, a mí me da vergüenza decir lo que voy a decir, pero la pobreza no puede ser, ¿cómo se llama?, no es vergonzosa. Si yo les invito a Johan, él tiene el problema de que para pagar la gasolina para venir a mi casa, que son como $20, me va a decir, ¿y cómo hacemos con la gasolina? Porque de resto, él cada vez que ha podido conseguir una cola, viene para mi casa y nos comemos alguna arepa aquí. Y yo alguna vez he logrado que también me lleven allá, a la casa de él. Es una sólida amistad. Pero el tema era entonces que nosotros, si no nos meten, verán qué hacen. Nos van a dejar exilados, porque las lenguas no nos las van a parar. Nosotros aspiramos que quienes ganen el poder sean gente que evalúe, que valore lo que significa Johan Peña como una figura clave para la reconstrucción de los cuerpos policiales en Venezuela y para la lucha implacable contra el hampa de la droga. Y necesito que se me crea que cuando aspiramos a esas cosas no andamos en campaña electoral como junta golpista, sino como unos venezolanos que estiman que las personas que deban estar en ese tipo de gobierno son personas que no tengan rabo de paja. Y servidores públicos en Venezuela de altísima honorabilidad sí los hay. Adecos, Copellanos, no puedo decir chavista, pero si hay algún chavito honorable, pues contaríamos con él. Pero escúchenme, el drama de Venezuela es la maldición de la corrupción clientelar de los partidos y el quítate tú para ponerme yo y la bendita manía de andar siempre con una candidatura por delante. Ustedes no han de creer que ya están otra vez con las benditas candidaturas para gobernadores. Bueno, ¿y cómo se hace con esta manía, con este vicio de las candidaturas? O sea, el país está cayendo a pedazos. Estamos al borde de estallidos generales. Estamos al borde de que la Fuerza Armada estalle en pedazos. Y todavía hay alguien que esté planeando ser gobernador de no sé qué estado. Averigüen en la MUD para que vean. Ya deben haber como 200 candidatos para las 24, ¿cómo se llama?, gobernaciones esas. Mire, le voy a decir algo que es de ese tipo de cosas que yo digo que la gente dice, pero ¿por qué les dice eso? No los alumbre, no los datee. Mire, lo que prueba que este gobierno son imbéciles completos, porque además de brutos y ladrones son, además imbéciles, es que no han dado con una fórmula que es facilito para acabar con el revocatorio, facilito, y para calmar los ánimos, e incluso para ponerlos a pelear entre ellos. Pero yo los desprecio tanto que me parece que si pelean entre ellos, ganamos. ¿Y saben cuál es esa medida? Que la Tibisay arme un calendario de elecciones y digan además que van a adelantar las elecciones para alcaldías y las pongan junto con las de gobernadores y las traigan hacia principios de diciembre.
Mire, mi amigo, la zampablera que se arma en esa MUD, la pelea a cuchillo y la justificación ante todo el país, que se impone ganar los espacios adicionales y que esos espacios pertenecen al pueblo. El pueblo es cada uno de ellos, por supuesto, el que va a agarrar, digamos, la administración de las piazos de miseria esas que quedan en esa alcaldía o en esas gobernaciones. Ah, no, pero eso es suficiente para vivir bien. Eso es suficiente para llenar los puestos de 8, 10, 15 amigotes, empresas pequeñitas o empresas medianas que van a medrar allí del presupuesto de ese estado, de esa localidad. Porque pueden ganar, claro que podrían ganar. Se ganan todas las gobernaciones y todas las alcaldías si el gobierno diera el paso de que un día con una ronca de esas que echa Maduro, y para probar que este gobierno democrático convocamos elecciones generales, no convoca para presidente ni de vaina, y revocatorio menos, pero eso de soltar lastre, de darle, después se encargarán de reducir, porque no serían unas elecciones honestas, por supuesto, serían una elección donde le dan a donde le pueden dar hasta la mitad de las gobernaciones, para cogerse ellos, 12, entonces le dan 10 o 12 a la ¿cómo se llama?, a la oposición, y entonces tienen ustedes el marco ideal de una genuina espera de la oposición. No puede haber elecciones de nada si no hay independencia de poder y saneamiento del CNE. Por supuesto, amigos, pero ¿qué les importa a la MUD eso? Con tal les den lo que ellos quieren, que es puestos, ellos están dispuestos. 6 de vaina, dice. ¿6 qué? Gobernaciones. No, chicos, pueden ser más generosos. Pero fíjate, tú entraste en la lógica de que pueden haber gobernaciones en manos de la oposición. Y yo sostengo que no hay elecciones a gobernación, porque son tan tapados los del gobierno, que como saben que van a perder lo poco que tienen, no tanto de real, porque todos son ladrones de distintos niveles, además de real, lo que quieren conservar por las direcciones de los estados, de las gobernaciones de estado, es la precaria gobernabilidad. Eso les sirve para mantener el control del aparato de estado. Entonces no pueden renunciar a esos puestos así de fácil. Bien, amigos, a ver, ¿qué ha quedado pendiente? ¿Ustedes recuerdan alguna cosa que no haya respondido de las preocupaciones que han expresado acá? La única elección es tomar a la joya de Guantánamo a La Haya. La Haya tiene unos bemoles, mi amiga. La Haya van, bueno, quien haya matado medio mundo, cosas así por el estilo. Ahí hay 2 o 3 allí, juzgados en 20 años. ¿Y qué van a llevar para La Haya? Nada. Sí, ajá, Cocorit, no sé. Ajá, dime las 2 preguntas. No las recuerdo, no las registré, no las vi. ¿Qué pasó con el Mercosur? Bueno, que ya hicieron el escándalo y ya se acabó. ¿Cómo va a ser Mercosur de un país? Un pacto de 6 que ahora Maduro se lo coge para él. Yo creo que lo debe haber llamado el indiecito. Deja quieto, no hagas más lío, chicos, no puedes ser presidente, Maduro, deja eso, que me echas a perder mi negocio con los brasileros, con el gas y la vaina. Los balseros de Curazao, bueno, empezó ese triste espectáculo de ver compatriotas nuestros que se lanzan al mar, no es pantallando, se fueron porque no tienen con qué pagar un pasaje en avión, mi amigo. Se fueron porque los vuelos a Curazao deben estar muy restringidos y muy vigilados. Se fueron porque en definitiva aspiran a algún papel de refugiado, que el gobierno de Curazao los acoja. No sé qué va a pasar con ellos, ¿los va a devolver? Debería el Reino de Holanda tomar en cuenta que están condenados a asistir decenas de miles de venezolanos si este gobierno no se va al demonio. Deberían ayudarnos a echarlos antes de sufrir un problema de calamidad humanitaria de Venezuela que haga llegar a sus islas decenas de miles de refugiados por hambre, por necesidades o por persecuciones. ¿Algo más? Si el pueblo se levanta primero, también los matarán. Deberían ser los militares primero. Hay miedo. Ay, Cocorico, yo eso no lo puedo responder. En la lucha política, en la lucha, digamos, político-militar, ese tipo de cálculos no se hace.
Pues no pueden hacerlo. Salgan ustedes primero para ver cuántos matan, que no todos vamos después. Eso no es así. La crisis en las Fuerzas Armadas es bestial. Si no han dado el cipotazo en las Fuerzas Armadas, les voy a responder lo que la gente cree que es ¿cómo se llama? El misterio más grande. No han dado ese carajazo militar porque no han podido. Así de sencillo. No han podido. Porque las complicidades del gobierno, con el gobierno, de cualquier cantidad de delatores y de bicharracos que hay en las propias Fuerzas Armadas, impiden que haya un golpe exitoso o una sorpresa militar para el gobierno. Si no lo han dado, si no lo han hecho, es porque no han podido. Porque nadie entiende, o parecer muy pocos entienden, que esa insurgencia militar empieza arriesgando la vida. Arriesgando la vida. Yo una vez lo expliqué y lo vuelvo a explicar. Usted es parte de una conspiración militar y ponen una hora cero, tal día, tal hora. Llegó ese día y llegó esa hora, y la persona más comprometida de ese cuartel, me imagino que es la de más jerarquía, hay un coronel allí que dirige el cuartel y usted es teniente coronel. Y usted que está comprometido como teniente coronel con esa sonada le dicen, dele, estamos en la hora. El plan, qué sé yo, Águila 5, arranca. Y entonces va este teniente coronel con su arma de reglamento y le dice, toca la puerta de, adelante, buenos días, mi coronel, ¿cómo está usted? Bien, coronel, tengo el deber de decirle que usted debe ser sustituido de su cargo y que usted debe ser puesto preso de inmediato. Si es un bicho de esos mañoso, debe tener un arma en el escritorio y va a tratar de desenfundarlo, porque no se va a dejar poner preso. Si es un gallina, dice, bueno, lo que usted diga, trajo las esposas, porque yo no puedo salir de aquí si no es esposado, porque para que quede evidencia que usted ha usurpado mis funciones. Bueno, sí, yo traigo las esposas. Tiene que sacar la pistola, apuntarlo y ponerle las esposas. Póngaselo usted mismo. Ajá. Arrancó el golpe en ese cuartel. Pero la otra manera de que arranque, que no sabes tú cómo va a reaccionar el otro tipo, el tal coronel es que tú llegues y le dices, buenos días mi coronel, pam, 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 3 tiros. Ahí empieza el golpe también. ¿Cuál de esos escenarios? Pero si le diste el tiro, tendrías que saber que tienes que pegarlo bien, porque aquel otro puede defenderse y pegártelo a ti. Ese es un duelo a muerte. En el pequeño sitial de una oficina, de un cuartel, eso es si no te han delatado de que estás metido en una, ¿cómo se llama? En una sonada militar. Eso es si has logrado que, por ejemplo, tengan balas tus revólveres, porque en muchos cuarteles se dice que hasta le quitan las balas a los revólveres, que son de adorno. Otros dicen que han llegado a extremos tales que no hay manera que dejen entrar en cierto perímetro a la gente de la que sospechan. Entonces, efectivamente, Guarimbera 65, ellos solos no pueden. ¿Qué sería lo ideal? Que el pueblo manifieste en toda clase de actos de desborde de la autoridad que no quiere más este gobierno. Si usted repite lo que pasó en la frontera, las 700 mujeres que le saltan por encima al cordón, si usted sale en una convocatoria de Capriles y le dice a la guardia, vas a tener que matar miles aquí, y arrancan, contan, entonces tiene 2 alternativas: que deje 20 o 30 muertos allí, o que de verdad traspases esa vaina para tener que entenderte con un cordón más adelante. Eso es casi suicida. Yo no pido que lo hagan los líderes de esas movilizaciones, buscando un sello húmedo allí en la Libertador, que es lo que Capriles va a buscar, que le traen en moto un sello húmedo para que se lleve el oficio. Eso es una mecánica que yo no alcanzo a comprenderla, pues. Cuando los cerros bajen y rebasen la guardia, dice Gorillío. Bueno, sí. Pero ¿cómo la rebasan? Es a plomo que la rebasan. ¿Cuándo empieza realmente el clima
de una insurgencia militar cuando se hace ingobernable la calle y el gobierno mande a disparar contra los manifestantes. Y las Fuerzas Armadas tienen un año diciendo, y entonces les quiero hacer la confesión, diciéndome cuando le planteo lo mismo que ustedes. ¿Y qué pasa? Es cuando el gobierno mande a disparar. Y no vamos a obedecer. Yo les he creído. Porque lo más difícil para un militar venezolano, un militar de carrera, no estoy hablando de esos esbirros que le pusieron uniforme en 2 o 3 meses de entrenamiento, en esos vagos y maleantes que le pusieron uniforme a la guardia para echarle plomo a estudiantes, auxiliado con los colectivos. No, yo estoy hablando de honorables oficiales, tenientes, capitanes, mayores, comandantes, tenientes coroneles, y por qué no muchos coroneles y muchos generales. Yo estoy hablando de esa gente, a pesar de que han aceptado pasivamente, han aceptado casi como cómplices el que este gobierno haya hecho lo que le ha dado la gana con las fuerzas militares. Pero al fin y al cabo eso es lo que le pedía la oposición legal, eso es lo que ha venido insistiendo Henry Ramos y Lamud, que cuidado los militares como insurgen contra la Constitución y la ley. Eso es lo que quedó de aquella experiencia, donde los sectores mediáticos y la Venezuela Compañía Anónima de algunos ricos de Caracas resolvieron tumbar a Chávez y fracasaron porque no se pusieron de acuerdo con los ministerios. Y la gente en la casa, porque esa es la memoria histórica que lamentablemente uno tiene. ¿Cómo un pueblo va a ir a tumbar un gobierno como lo tumbaron a Chávez, ayudado por la cúpula militar, y se van para la casa para ver por Globovisión cómo sigue la vaina? Dejaron a aquel hombre solo, allá en Miraflores, en medio de esas arpías que querían el ministerio para mí, y me das eso, y salían con un nombramiento, me dieron el ministerio, no sé qué vaina. Bueno, ese espectáculo, mi amigo, del 12-13, ese espectáculo fue una ridícula comedia de una toma del poder. ¿Qué hubiera debido pasar? Que si la gente que fue el 11 percibe de Carmona, de la cúpula militar y de los partidos políticos que había que mantenerse en la calle como 1.000.000 de personas respaldando aquel gobierno, seguía un gobierno de transición y seguía un gobierno de sustitución. No había reposición de Chávez. Pero no pasó así. Yo no puedo devolver la historia e inventar que fue distinto. Por Globovisión se ve. Coño. El hombre cayó. Yo me acosté, los cuentos abundan. Yo me acosté feliz, chicos. Yo nunca había estado tan feliz. Y en la mañana veo que está el hombre volviendo, dice. Chávez había vuelto. Y yo no entendía, qué amargura. Bueno, esa amargura explícasela a tus hijos y a tus nietos, que tuviste un día celebrando y en la noche te fuiste feliz a la vida mientras estaban tumbando el gobierno que tú habías dejado, que tampoco lo dejaste tú, porque esa fue una manifestación que quería sacar a Chávez, pero Chávez les echó plomo y se vinieron para atrás. Chávez hizo lo que hace cualquier bandido en el gobierno, rociar de plomo a los que vengan a quitarle su poder. El favor lo hizo fue la cúpula militar, que estalló porque se negó a aplicar el famoso Plan Ávila. Pero, amigos, eso tiene muchas historias. Muchas historias. Esos días, precisamente. Esos días. Y los que firmaron el decreto, y los que querían hacerse con el poder desde esa junta de Carmona. Y está el mejor de los cuentos, el propio Carmona. Ese es un hombre honorable. Pueden decir lo que quieran de él, no me harán cambiar la opinión de que era un hombre honorable, solo que profundamente equivocado, profundamente, digamos, ajeno a lo que son las maldades de la política, y además tenía el bichito que le comió el cerebro de la ambición personal para ser presidente. Esto, perdóneme, doctor, si usted ve esto, doctor Carmona, usted tiene que recordar que yo le dije 4 días antes, doctor Carmona, es absolutamente incorrecto, es indeseable, es imposible que usted quiera ser presidente, porque usted no puede sustituir el gobierno de la chancleta por el gobierno de la oligarquía, dicho cínicamente. Y eso mismo se lo dijeron otros.
Le puedo dar sitio, hora, fecha, la reunión, etc. Yo sé que usted no nos escuchaba porque usted negaba esa pretensión. También pudiera negar que usted fue el beneficiario de una medida que correspondió a la Iglesia facilitarla, que era que los partidos políticos dejaron en manos de la Iglesia la escogencia de tal personaje. Y es algo que casi que me aterra decirlo, pero porque no sé, no me gusta hablar de personas que están fallecidas y no están aquí al lado para decir, no, eso no fue así, eso fue de tal o otra manera. Había otro candidato que había sido expresidente de Fedecámara, pero que tenía lo que se llama burdel político. Burdel político se habla en el lenguaje político normal. Una persona que tenga experiencia en el manejo de cómo los políticos embaucan, disfrazan, etc. Y este gran empresario, no puedo decir su nombre, aunque algún día lo habré dicho ya, pero no quiero dejar constancia de nada, no vaya a ser que eso lo afecte, es una persona muy mayor ya. Ese empresario no fue escogido por el designado entre los sacerdotes, que no fue designado, se asumió él mismo, el cardenal Velasco, se asumió él mismo como el que tenía que decidir quién era, y él resolvió que era Carmona, aconsejado por algún sector de la Iglesia. Después averigüé que no tenía nada que ver la Iglesia con el nombramiento de Carmona, porque la conferencia episcopal, que es la verdadera dirección de la Iglesia, no participó de esa opción, no participó escogiendo a nadie. Esa fue una decisión del cardenal. Y lo que razonó el cardenal para que no fuese la persona que habíamos escogido, era que esa persona era divorciada. Pequeña historia de nuestro país. Pero ya va, si es que efectivamente, digamos, pero él no se ha casado otra vez, él es una persona que ¿cómo se llama? Que tiene una amistad profunda con su esposa, tienen hijos en común, que, Dios mío, los bendicen muchas veces juntos, etcétera. No, si es divorciado no puede ser presidente. Y así se quedó. Y entonces el doctor Carmona fue presidente. Y al ser presidente le cayó las maldiciones del mundo, porque empezaron todos los ambiciosos del país a tratar de cobrar para ellos. El país le importaba un carajo, lo importante era controlar ministerios. Hay una persona que yo conocí, digamos, y que respeto, es el señor Pérez Recao, uno de los dos, Isaac Pérez Recao. Por teléfono estaba yo en un restaurante, me saludó su hermano, uno que se casó con Ana Karina Manco. Ajá. Y entonces estábamos allí, entonces él llama a su hermano y le dice, tengo aquí a mi lado a Franceschi, chico. Le habrá dicho, pásamelo, o yo fui el que le dije, pásamelo. Y le dije exactamente lo que les voy a contar. Isaac, ¿cómo está la vaina? Mire, Isaac, coño, la próxima vez, chico, llámame. Ese golpe estaba muy mal armado, chico. Llámame, que a ver, hay gente que sabemos de esto, chico. Porque te alzaste, cogiste toda esa vaina, no hubo manera ni siquiera de ayudarte. Entonces, me dice Pérez Recao, mira, Franceschi, la verdad, es que yo efectivamente influencié para que se construyera ese gobierno, pero a las 10 de la mañana del día 12 ya me habían sacado. No me dijo más nada, pero yo después averigüé que el que lo había sacado era Cisneros, el gran armador de aquel gobierno. Las historias del 11 de abril están apenas empezando a contarse. Ojalá, entre otros el doctor Carmona, obviando que tuviera su lógica ambición de querer ser presidente, siendo el principal líder civil de ese momento del país, algún día sabremos de verdad que fue Caldera el que redactó el famoso decreto, que lo redactó junto con el doctor Rubén Carías, que el doctor Olavarría se lo llevaron a la casa y están locos ustedes con este decreto.
que hubo gente de mucha alcurnia en Caracas y en instancias de grupos de presión que fueron los que favorecieron ese gabinete, lleno de marinos y donde no había ningún militar del ejército, que era la fuerza decisiva. Y el ejército, que no fueron, digamos, la clave de esa solución final para sacar a Chávez, tuvo que serlo para reponerlo. Y es la historia entonces de Baduel desde Maracay, aplicando la más elemental lógica de militares por 60 años acostumbrados a la obediencia al poder constituido, que resuelven entonces devolver a Chávez a la presidencia. Interesante todo, doctor, pero en 5 horas tengo que ir a trabajar. Lo escucharé diferido. Muy buena idea. Además, yo tengo que también terminar esto, porque si no, este cuento es interminable. No le voy a decir que se quede, no vaya a ser que tarde más, pero de verdad lo puede escuchar diferido, porque esto va, el amigo Phantom lo pondrá mañana, porque gracias al gran internet de Venezuela, todavía está Phantom copiando en YouTube, subiendo en YouTube el de ayer. Espero, Phantom, que me subas este también. Así es, primo, dice, Dios mío, me sacó primo aquí. Mi general Baduel es el propio para presidir. Eso es lo que me han dicho. Pero yo no puedo decir Baduel y es Baduel. No vaya a ser que lo vayan a poner más preso todavía en lo que está por uno andar de bocón aquí. Entonces, dado los factores actuales, ¿usted cree que hay esperanza en Venezuela? Toda la esperanza del mundo. Pero tienen que saber que es otra república la que hay que montar. Es otro tipo de régimen. Es otra economía. Por eso no es un problema de sacar un gobierno y ¡ay, Capredito! Y Leopoldito es el hombre y la muda adelante, vota por la muda. No. Esto es una convulsión de gran escala histórica, una convulsión que no deja piedra sobre piedra, felizmente combinando los grandes sectores populares que odian a los que antes votaban por ellos y que exigen que la Fuerza Armada, en sectores que tendrán que sacudirse, echar de allí el amponato rojo, en esa fusión de sectores populares, con esas Fuerzas Armadas que estarán rehaciéndose en medio de esa enorme crisis, a su vez apelen a los mejores talentos de la clase media para constituir un gobierno, no solo un gobierno estable, sino el gobierno más capaz que se pueda constituir en un siglo. Porque necesitamos hacer un viraje drástico hacia la economía de mercado, hacia la más irrestricta libertad de mercado, hacia el respeto irrestricto a la propiedad y a la seguridad jurídica, que es un derecho esencial de un nuevo Estado. Tenemos que ir a una depuración masiva de los cuerpos policiales, llenos de ampones, de traficantes, de extorsionistas, de secuestradores. Y en no menor parte en las Fuerzas Armadas. Tenemos que sustituir toda esta clase política amponil del chavismo. Tenemos que ir a una limpieza profunda. Por eso es que tarda este proceso. Por la sencilla razón. Había tardado la palabra calle. ¿Calle para qué? ¿Cuál es el programa en la calle? La calle es para los carros, mi amigo. Es una broma pesada que yo le hago a los que agarran esa frasecita, esa cantaleta de la calle. ¿La calle qué? Capriles va a la calle y ¿qué nos hace? Nos entierra. Si han usado la calle para envainarnos toda la vida. La calle para tumbar el gobierno, entonces dígalo. La calle para imponer un nuevo gobierno. La calle para imponer el libre mercado. La calle para imponer un nuevo régimen político sobre las cenizas de este. Entonces la consigna es abajo, Maduro. La consigna es huelga insurreccional, no la calle. Calle con huelga insurreccional. Entonces sí, yo apoyo lo de la calle. ¿Se da cuenta usted que hay diferencia en llamar a la calle en abstracto? Calle sin retorno para sacar al narcorrégimen. Tibio, se acerca. Para sacar al narcorrégimen. Está bueno. Calle para sacar calle sin retorno. Pero usted está poniendo una movilización.
sin retorno ¿de dónde? De la calle. Usted está poniendo una huelga en la calle. ¿Y no será mejor marchar a Miraflores? Que la gente decida que hay que expulsarlo. Don Alberto, limpieza incluye barrer Capriles, Leopoldo y todos los adecos. Todos no pueden ser, porque hay muchos adecos buenos tipos, chicos, y son parte de nuestro país. Tampoco se necesita, ¿cómo se llama? Ensañarse contra Leopoldo, Capriles, etcétera. Ellos representan corriente de opinión. Lo que dice Fernández. Bien, amigos. Estamos entonces claros que nos acercamos a una fecha límite. Y la fecha límite no es la de la MUD. Pero cuidado, como sí puede ser, no la de la MUD, sino esa fecha que desate un pandemonium en el país. Por eso yo no soy partidario de andar diciendo no vayan o vayan. No, esperemos. Porque si no ha ocurrido lo que debería ocurrir, que es que una insurrección popular por hambre obligue a una intervención armada y desaloje este gobierno de ampones, si llegamos hasta el 1 y el gobierno a su vez pretende impedir que se manifieste la gente, y la gente lo que quiere es marchar pacíficamente, ese día puede haber disturbios en 50 sitios, y perfectamente puede darse el caso en que la MUD, que no quiere a los militares, puedan usar los militares ese día para sacar el gobierno también. Puede ocurrir que antes el gobierno diga no hay revocatorio y las Fuerzas Armadas digan caramba, eso no es legal, mis amigos. Deberían ustedes tomar en cuenta que sí debe haber revocatorio según la Constitución. Porque si usted monta un partido, el gobierno, no sé qué cosa rata, no entendí. El hambre, el detonante. Sí puede ser efectivamente el detonante para los sectores populares. Destruir el status quo, Phantom, eso no lo sabía. ¿Qué bola? ¿Qué es lo que sabe Phantom que no sé yo? Rebelión civil, es increíble casi. Ahora nos debes a todo, Phantom. ¿Qué es lo que Guarimba te dice? Te pregunta allí. ¿Quiénes fueron los militares que murieron en el helicóptero luego el retorno a Chávez? No sé, yo sé que había una oscura historia respecto a ese alto mando. Como también Chávez quedó herido en su honor porque Baduel lo repusiera, y hasta que no acabó con Baduel no se quedó quieto. Preguntan por qué hay tantos partidos políticos, porque es un negocio, en Venezuela es un negocio tener un partido. Tú vas embaucando gente, busca platita y te inscribes y negocias con los votos. Es un negocio, como vender pescado, como tú vendes partido. Bien, amigos, esto se acabó. Si uno abre un partido te dan plata, si crece un poquito, si es representativo, si es para el gobierno te dan plata al día siguiente, si es para la oposición no, tienes que buscarlo muy penosamente. Vamos a crear un grupo de WhatsApp o grupo de PIN. Bien, les deseo éxito. Los militares, yo una vez creé una organización, mi amigo, y a los 8 o 10 días estaba asustado. Hay gente aquí que conoce eso. Empiezan las trifulcas y la pelea por la dirección. Dios mío, ¿qué pasa aquí? Y las intrigas. Y esta sí, y este no, y este no, y este sí. No, porque esta tiene no sé qué cosa. La vaina. No sirve, mi amigo. No sirve. Hay que esperar que pase esta borrachera de locuras del país para poder poner organizaciones de nuevo tipo con nuevos presupuestos éticos, nuevas exigencias legales que hagan inviable un partido de clientelas, que no permitan las hegemonías de esos reyesuelos de partido. Hay que hacer muchas cosas antes que nos acostumbremos a que puedan existir partidos. Yo le soy franco, esto es motivo para otra charla, que algún día esto la hagamos. Yo no creo en la democracia, para serles estrictamente sincero. No creo en la democracia porque en la democracia eligen al que se parezca más a la idiotez colectiva, electo por la franja más idiota del país, o, si no es esa, es la más avispada que armó su hegemonía del poder a través de esas interpuestas personas, llamados líderes. Mi guerra contra las clientelas es porque el país no puede ser el coto de caza de una clientela partidista.
si algún día hemos de ser un país civilizado, tendríamos que admitirnos como un país con graves defectos. Mete a Tocqueville aquí, Phantom. Alexis de Tocqueville, que digamos escribió un libro extraordinario sobre la democracia de Estados Unidos hace siglo y medio. Será contra este sistema de votación. Claro, es demasiadas cosas las que hay que cambiar. Pero les decía, nosotros necesitamos una especie de purga histórica en una continuidad de esta democracia de pacotilla, que es a su vez la negación de la anterior democracia con enormidad de defectos. La verdad que no hay mucho que escoger. Los venezolanos tendremos que edificar una nueva manera de dirigir el país, una nueva manera democrática, pero que no puede parecerse a esto. No puede parecerse porque ya fracasaron las dos versiones. Muchas libertades y muchas roscas viviendo del gobierno y chantajeando todos pagados por el Estado petrolero rico y abundante, y regalando, y la producción para abajo, y el país perdiendo competitividad. Y luego, una vez que llegan estos bicharracos al poder, el dolo directo, el saqueo directo. Eso, mis amigos, es ya el acabose. El saqueo con AMPA aliada, el saqueo de malandros narcos, el saqueo de jefes de banda. ¿Ustedes saben por qué creo que este país va, y con esto termino, a una situación de ingobernabilidad absoluta, de vacío de poder, que obliga a una reconstrucción de toda la nación y su república? Amigos, porque esto o sale Maduro y Diosdado del poder y toda la pléyade de ampones que gobiernan con ellos o cogobiernan como alcahuetes desde la oposición, o sencillamente este paisito va a conocer varios años de desgracias que ni siquiera nos imaginamos, con estallidos militares, la fractura del territorio en 30 o 40 republiquetas dirigidas por ampones. Ayer hubo una cosa, dice Alexis de Tocqueville, no le temo al voto, la gente votará por lo que se diga, exacto. Amigos, ayer, en una alcabala de entre Anzoátegui y Monagas, llegaron unos malandros en unas motos y mataron los 7 guardias nacionales que habían allí y se llevaron todas las armas que había en esa alcabala. ¿Usted sabe qué es eso? Eso se llama Estado fallido. Esos malandros no los consiguen. Y si los consiguieran y los matan, porque eso es lo habitual, que van y los matan entonces, no hay manera de hacer un juicio, no hay manera de saber quién los mandó. Ese es el inicio de espacios geográficos controlados por mafias de ampones, sean de origen militar, sean de origen civil, sean de origen de la droga, sean de origen de control de las maquinarias de mafias de los alimentos, sea de contrabando. Son mafias, sean de guerrillas colombianas que operan en un vasto territorio nuestro que ya se lo cogieron, sean en las mafias mineras, las grandes mafias del llamado arco minero. El país nos los han descuartizado frente a nuestros ojos y los responsables están en Miraflores y hacen mitines pidiendo la liberación de la patria de Bolívar y de la patria de Chávez. Farsantes, estafadores, malandros es lo que son. Y con esa casta de malandros hay que barrerlos para poder tener país. Muy buenas tardes, muchas gracias por haber compartido conmigo este rato.